aprender a realizar un juego rítmico con el vaso, con la canción Black or White de Michael Jackson. El ejercicio tiene 3 ritmos. El primer ritmo es este: palmada, palma sobre la mesa, palmada, cojo el vaso y lo paso. Si estuviéramos en un grupo, pasaríamos siempre hacia la derecha, siempre en la misma dirección, porque yo recibiría el vaso de mi compañero que tengo a la izquierda. En este caso, al estar sola, lo que vamos a practicar es pasar a un lado y luego pasar al otro, para mantener siempre el mismo vaso. Entonces sería así: 1, 2, 3, 4, cojo, paso, y ahora con la izquierda: 1, 2, 3, 4, cojo, paso. 1, 2, 3, 4, cojo, paso. 1, 2, 3, 4, cojo, paso. Con un poquito más de velocidad. 1, 2, 3, 4, cojo, paso. 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 El segundo ritmo es el siguiente: puño, puño, arriba, bajo. Puño, puño, arriba, bajo. Del mismo modo voy haciendo hacia los dos lados: derecha, izquierda, cojo y hacia la derecha. Izquierda, derecha, levanto, derecha, izquierda, levanto, izquierda, derecha, levanto. Y el tercer ritmo, que ya es el último que tenemos que aprender, es el siguiente: 2 golpes sobre la mesa y el tercero sobre el vaso. Para cogerlo, golpear con la boca del vaso en la palma de la mano y dejarlo sobre la mesa. Y ahora, del mismo modo, empezamos con la izquierda: 1, 2, 3, boca, mesa. 1, 2, 3, boca, mesa. Con más velocidad: 1, 2, 3, boca, mesa. 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 Aprendemos bien por partes. Cuando sepamos las 3 partes muy bien y hayamos adquirido la velocidad, lo intentamos con la música.